Seguiremos en pie hasta se nos retirada y hasta que se nos escuche. La cronología del hospital, su construcción remata en el año 78 y se concibe como un hospital materno-infantil fundamentalmente, porque en los años 60 algún natal pues era importante, ¿no? En el año 81, yo tomo posesión el 1 de abril del 81, igual que yo, una serie de compañeros. En aquel momento, el 1 de abril del 81, no llegábamos a 50 personas. Los que estábamos aquí entre el hospital, el ambulatorio, que también estaba aquí en el hospital, por eso se llamaba institución mixta, porque estaba el ambulatorio, estaba el hospital y estaba el INS también, la Seguridad Social. Las tres administraciones, los tres organismos. Desde el 1 de abril del 81 hasta finales del 82, principios del 83, aquí no había más que un ginecólogo, un pediatra y un anestesista. Era lo único que había de facultativos. Después éramos 10 o 12 celadores, 10 o 12 enfermeras, 4 o 5 pinches. O sea que, lo que decía, al final no llegábamos a 50 personas en total. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Eso cambia con las elecciones del 82, de octubre del 82, y empieza a tomar vida el hospital, que es cuando viene Orlando Saavedra como director de este hospital. El año 84 se hace aquí en España, cuando gobierna el Partido Socialista, gana las elecciones y empieza la reforma con Jun, ministro de Sanidad, y se hace la reforma y se hace lo que es el Servicio Nacional de Salud. Y esta ley de sanidad, a punto de ser aprobada, va a ser realmente, señor, un regalo de Navidad para nosotros los españoles. Yo creo que sí que es una buena ley y creo que va a permitir ser un instrumento para que en los próximos años aún mejoremos más. Y cambia un montón de cosas que todavía las personas muchas no se dan cuenta cuál ha sido el cambio fundamental, que ha sido que aquí en España el Servicio Nacional, el Servicio de Salud, dependían del Ministerio de Trabajo, no dependían de un Ministerio de Sanidad. Y se pagaba por las cuotas de seguridad social, era un sistema, tenían derecho a esa salud los que cotizaban, es decir, los trabajadores. Cuando yo llegué en el año 92, prácticamente había un servicio de mínimo, no se me puso ninguna objeción
los aparatos que solicité me los dieron. Digamos, era un proceso de expansión. Venían más especialistas, el hospital estaba creciendo y yo creo que estuvo creciendo hasta que reventó la burbuja económica allí por los años 2000 y pico. A partir de ahí, yo pienso que ha ido cada vez en declive. Ben, a situación actual do Hospital Comarcal de Valdeorras non é boa, evidentemente, iso salta á vista, non? Este hospital, ou estes hospitais comarcais, creo que son fundamentais para a saúde do territorio, ou polo menos daqueles territorios que están alonsados da cidade, como é o caso de Valdeorras, que estamos a hora e media do hospital de referencia que é o da capital, e, polo tanto, bueno, pues, como digo, teñen que ser, entendo eu, mimados pola administración, especialmente para, bueno, pues, liberar aos hospitais de referencia de tanta consulta, ¿no? O de tanto traballo, ¿no? En el año 2010 ya avisan de que la cosa va a cambiar y en el 2011 se ejecuta. En el 2011 hay el segundo decreto. Primero hay el decreto de la creación de las áreas donde separan, o sea, unen el área sanitaria de Valdeorras con Orense y pasamos a ser distrito, y a partir de ahí es el desastre total. La posibilidad de que Sanidade cree un área sanitaria única en la provincia de Orense ha puesto en alerta a diferentes sectores valdeorreses que rechazan una teórica dependencia de Ourense. Los primeros que se han manifestado fueron los sindicatos con representación en el Hospital Comarcal. Suporía, entre outras cousas, que o hospital non tuvera aquí unha persona con capacidade de negociar en Santiago, que conocera, sufrira e vivira os problemas que ten o barco. Lejos de ser unha ventaja para los pacientes y para los ciudadanos de Valdeorras, es todo lo contrario, es un inconveniente de lo más gravoso para los ciudadanos, porque la realidad es que todas las pruebas que aquí conlleven un gasto económico grande se van a hacer en el hospital de referencia, que sería en el de Orense en este caso, ¿no? Total. El número de facultativos sigue siendo el mismo, pero no se cubren las plazas. Ya no se hace todas las intervenciones que se hacían, no se hacen desde aquí. Y bueno, sí es verdad que en cuestión de material se crece algo, pero a golpe de manifestación. A salir nuevamente a la calle, que aquí estaremos. Estaremos en defensa de nuestra área sanitaria por una sanidad pública próxima a los ciudadanos y de calidad. Muchas gracias, vecino, y seguir atentos. Era muy difícil ir hasta Madrid y defender un hospital de 80 camas, los presupuestos, conseguir recursos, conseguir médicos, conseguir equipamiento. Claro, no era ir a Santiago. Es decir, ya es complicado hoy conseguirlo yendo a Santiago. Imagínate en esa época ir a Madrid. Hay manifestación todos los años. Todos los años, desde el 2010 al 2023, 24, este año no hicimos ninguna, o sí, hicimos una también, o sea, todos los años hay manifestaciones, también las hicimos con anterioridad, o sea, desde el año 78 al año 2024 no hubo ni un solo año, bueno, los de la pandemia, que no hubiera manifestaciones por alguna cuestión relacionada con el hospital, pero sí es cierto que del 91 al 2010 sí las cosas funcionaban de otra manera. Funcionaban mejor, con todas las particularidades que tenemos y con toda la historia, y reclamando a lo mejor que pues, no había un anestesista, o no había, pero reclamábamos fundamentalmente casi siempre uno o dos especialistas.
o un aumento de plantilla, tal. Pero nunca, jamás tuvimos, como desde el 2011, reclamando que vinieran todos los especialistas. Por muchas veces que lo repitan y por mucho que lo digan, la atención sanitaria en este distrito está muy por debajo de la media de Galicia, muy por debajo. No es de recibo que teniendo especialistas aquí todavía siga yendo gente a Orense por cosas que se podrían hacer aquí. Claro, pero sí, yo también entiendo a la gente. Yo no me voy a meter a hacer una actividad que no me respalda el sistema. Lógico, sí. Si alguien como Eloína en su momento dijo que aquí no se podían hacer las intervenciones porque aquí no había una unidad de cuidados intensivos, una UCI. La gerente del complejo hospitalario de Ourense, Eloína Núñez, recalcó esta mañana que el cierre del hospital de Piñor solo afecta a las camas. El resto de la actividad continuará durante el verano. Además, aseguró que el 1 de octubre funcionará al 100%, con mayor calidad para los pacientes, tras las obras que se realizarán en julio, agosto y septiembre. O 1 de outubro, pois o hospital voltará ao 100% da actividade, é dicir, comenzará de novo a actividade nas plantas de hospitalización co mesmo número de camas e co mesmo personal asignado que antes do verán. Non existe, polo tanto, ninguna intención nin de peche permanente nin definitivo con respecto ao Hospital de Piñor. Ya, más o menos. Feijóo lamina a todos os xefes de servicio, ten laminado tamén aos xerentes das áreas sanitarias e dos hospitais galegos a colocar a fins a familiares, porque unha das persoas que coloca como xerente da área sanitaria de Ourense, do Hospital de Ourense, é a súa prima Eloína, coa que estudou aquí na mesma época, teñen un ano de diferencia entre ambos, é de un poquinho maior. E tamén empeza a colocar a toda a xente que tamén estudara naquela época do seu grupo de amizades en Santiago, Mediciña, non? Todos eses médicos pasan a ser xerentes, moitos deles tamén xefes de servicio. Eloína non dubida ao pouco de chegar á xerencia do Hospital de Ourense, emprender recortes por todos lados, en crear unha plaza específica para o seu propio marido, non? Fraga nombra a dos vicepresidentes, dos hombres que ya eran consejeros de su gobierno, Alberto Núñez Feijóo y José Manuel Barreiros, y que para muchos representan dos familias distintas del PP gallego. Nesos gobernos de Manuel Fraga había un suxeito, que era Alberto Núñez Feijóo, que empezou a súa carreira política da man do que entón era conselleiro de Agricultura, que era José Manuel Romai Becaría. Romai fichou para a asesoría xurídica da consellería que entonces levaba, que era a Consellería de Agricultura, fichou a Feijóo. Romai pasa a ser conselleiro de Sanidade con Fraga, xusto nesa época que se empeza a facer ese proceso de primeiras iniciativas de privatización. Feijóo pasa a ser secretario desa Consellería de Sanidade, non? Co cal empeza a ter un coñecemento directo de toda esa inversión pública, da capacidade, da posibilidade de negocio que ten, non? Desde esa Secretaría Xeral de Sanidade, Feijóo se dá conta do negocio que supón a inversión en sanidade, non? Ata tal punto de que empeza a conceder, por exemplo, as adxudicacións non só de equipamento médico, de licitación de construcción de hospitais, de posibilidade de colocar, sabes, de dar empregos públicos a xente, pero senón moitísimas máis cousas, non? Por exemplo, a gasoliña das ambulancias do Sergas, non? Que entón non estaban privatizadas. A calefacción dos hospitais, non? Pois, por exemplo, esas adxudicacións que deu esa Consellería de Sanidade foron para unha empresa de gasolineiras que era propiedade dun señor que se chamaba Marcial Dorado. La familia muchas veces, no, ni siquiera tal, ni siquiera te defendió. Marcial Dorado. Marcial Dorado. Estaba junto a Feijóo en esas fotos. Se pueda, ¿no? Hasta renegó de ser tu amigo. Le vuelvo a decir, que se cuide de sus amigos. Pero si tiene un amigo sano, era este. Feijóo se hace amigo desta persona, non? Se pode empezar a ver que a privatización da sanidade tamén ten máis tentáculos dos que habitualmente parece, non?
defensa da sanidade pública, a mobilización na que participaron milleiros de persoas desde a plataforma Só Sanidade Pública. Non máis sanidade! Sen persoal! Soy Ricardo Marini, soy pediatra desde hace muchos años ya. Estoy en España, soy argentino. Estoy en España desde hace 35 años. Vine aquí al barco de Valdeorras y me quedé aquí. Vine con un contrato laboral en el Hospital Comarcal de aquí del barco. Y bueno, y me he quedado aquí, ya llevo 35 años hace ahora en marzo de este año. Yo llegué en marzo del 1990 con un contrato laboral que parecía que era por tiempo indefinido. En 1991, por vaivenes políticos que eran ajenos a mí, bueno, me rescindieron el contrato y me quedaban dos opciones: o irme del barco a otro lugar de España o volver a Buenos Aires. Con dos compañeros míos del hospital que trataban de poner una consulta privada, me dijeron si quería asociarme con ellos y poner una consulta. Ellos con medicina interna y yo con pediatría. La sanidad privada siempre fue un complemento de la sanidad pública. También depende de muchos países. No es lo mismo la sanidad pública en un país que en otro. También depende mucho de los gobiernos de esos países. En algunos países se le da mucha prioridad a la sanidad pública, lo cual me parece excelente, porque es donde nos formamos, ¿no? Donde nos formamos y donde la gente puede, bueno, en España, por ejemplo, porque otros países no, puede ir libremente, ¿sí? A que lo atiendan. Well, for poor people that got like the MAP card that come here, this is actually a homeless shelter. They have really poor health care. They got a MAP card and they charge you for their MAP. They don't have socialized medicine here in this country. Everything is the better health care, the more you spend, the better medical you get. You know what I mean? What do you think about that? I think that we are the richest country in the world, and we should provide health care like the European countries. I don't have money. They want money. Well, I don't have no job. I'm homeless. I need a job. I need better health care. I need a dermatologist. So they wouldn't give you anything? Anything. I've been fortunate, but I got the real cheap health care, and with my eye surgery, I had to wait like 2 months to get cataract surgery on this eye, and then I had to wait another month to get cataract surgery on this eye. But if I would have had Blue Cross and Blue Shield, you know, they would have set the appointment for next week. Bienvenido a Blue Cross Families and Children.
Como miembro de Blue Plus, tiene acceso a una amplia gama de beneficios para asegurarse de recibir la atención de la salud adecuada para usted. Puede confiar en nuestra amplia red de médicos y especialistas y en las herramientas y los servicios que le ayudarán a mantenerse saludable y le darán tranquilidad. You know, so the poor people doesn't really get adequate health care in our country because we're a democracy, we're capital, you know, so everything's based on money here. Would you like to change that? Of course, I would like to. I think that we spend $730 billion a year in our defense program. Washington no quiere seguir asumiendo 3/4 partes del gasto militar. En la cumbre de la OTAN de Gales de 2014 se estableció que en una década todos deberían destinar el 2% de su riqueza nacional y avanzar así hacia un reparto más equitativo. Con Trump aumenta la presión. Ha llegado a amenazar con retirarse de la alianza y ahora pide el 5%. Eso sería más de $1 billón, casi lo que gasta el Pentágono. La OTAN sería aún más la mayor máquina militar del planeta. But our education budget is, you know, way down there. Yeah. So maybe if we reverse that, That's really interesting. Yeah. that would make our country wealthier, richer, more intelligent. We don't need $730 billion a year to put in our military. We're kind of like the bullies of the world. En este momento especialmente, la sanidad en España pública realmente se ha deteriorado. Yo creo que a simple vista se nota el deterioro que hay, más que nada por la falta de profesionales. Y vuelvo a repetir, no solo en medicina, también en enfermería. Na sanidade é un reflexo do que está pasando hoxe no mundo. Quer dizer, no seu mundo hai dúas tendencias claramente establecidas, de hoxe e desde fai moito tempo, que unha tendencia que é de apostar porque todo é negocio e todo é mercado, e, polo tanto, o sistema sanitario non ten por que estar alleo a eso do tema do negocio e do mercado, como pasa en algúns países, e outra tendencia que se ten sustentado en decir que a sanidade, a atención sanitaria, como a atención educativa, como tema de xusticia, é unha cuestión que non pode ser un negocio, que non pode estar en mans daqueles que só queren facer un tema extractivo de negocio, que é un tema de dereitos básicos das persoas, que ademais a sanidade universal ten demostrado claramente que é un gran beneficio para toda a población e que aumenta mellora as condicións de vida e as situacións de igualdade das persoas. Desde que empezamos a actuar como colectivo, nos centramos fundamentalmente en darlle voz aos pacientes. Aquel paciente que se siente desatendido, desahuciado desde o punto de vista da atención sanitaria, lle ofrecemos a plataforma da asociación para que poda explicar en que situación se atopa. E, bueno, en realidad, o último que estamos abordando é dos pacientes de cancro. É dicir, antes de que tomara posesión o actual conselleiro, pacientes de cancro, sobre todo de mama, levaban máis dun ano sin saber cando iban a ter as citas de control. Vale? En traumatoloxía tuvemos casos de pacientes que tiñan unha prioridade de 90 días, é dicir, debían de ser intervidos cirúrxicamente nun plazo máximo de 90 días, e, sin embargo, se demorou casi un ano a súa intervención cirúrxica, non? Co cal non solamente se está vulnerando o seu dereito, un dereito reconocido por unha norma de carácter autonómico, sino que, ademais, se estuvo vulnerando a súa integridade física e moral. En Galicia, o Sergas move máis do 35% do presuposto da Xunta. O 35% é moitísimos millóns de euros. E, polo tanto, é un pastel moi apetitoso para aqueles que queren facer negocio. Aquí en España todavía temos unha Constitución que defende un sistema determinado, unha lei de sanidade que o defende, pero hai moitos que xa, e aquí en Galicia o temos visto ao largo destes anos, que se teñen introducido mecanismos de privatización en apartados importantes do noso sistema sanitario. Hoxe, se repasamos, por exemplo, o que é o apoio informático, a xestión das historias clínicas, o tema de cociña nos hospitales, o tema de seguridade, o tema de limpeza, o sea, hoxe en día moitos hospitales xa, excepto o que é o personal sanitario, o sea, médicos, enfermeiras e tal,
O resto case é personal que xestionan empresas paralelas. Entón, a min teño a sensación de que parece que aqueles que apostan por un sistema máis basado en mutuas ou en hospitales ou en centros de saúde privados, si teñen interés en que eso se deteriore, en que eso non funcione ben, para darlle a xente, bueno, para un pouco botarte do sistema e que te busques la vida por outros lados, que é o que está pasando en outros países, con un coste económico importante, unha repercusión grandísima sobre a saúde da xente, porque evidentemente están peor atendida, e depois esa desigualdade, no sentido de que se ti tes cartos vas a estar ben atendido, e se non tes, pois terás que aguantar o que che toque, ¿no? Que é o mismo que está pasando pois, no tema da xusticia. En moitos casos, se ti podes pagar un bufete de abogados potente, pois ao mellor sales libre. Se non te lo podes pagar, pois ao mellor non sales, non? Independente de eso. Entón, eu creo que temos hoxe un risco e unha amenaza real, pero que é unha amenaza que non ven da hora. É unha amenaza que se ven sustentando e baseando no desenvolvemento de toda esa problemática que comentamos ao largo dos últimos anos ou das últimas décadas. Empeza xa ao labor de no ano 1027, empezan a construir. No ano 1929 inauguran a obra e o médico pasa a prestar consulta aquí, nos baixos. Arriba vive o médico, fanlle unha postilla, dice o médico terá que deixar o local se dimite por calquer circunstancia ou vaise para outro destino. Si non queres lío, médico proído. Si non queres lío, médico proído. Si non queres lío, médico proído. Escoita, o lío está en loita. Escoita, o lío está en loita. Eu son Araceli Gestido, son a alcaldesa de Cangas. O peche efectivo deste lugar ten efecto no ano 20, non se volveu a abrir. Quero dicir, na realidade xa non temos asistencia sanitaria neste punto dende a pandemia da COVID. E ese é digamos, un pouco a pedra angular de todo este asunto, que dicir, se produce isto dunha maneira sorpresiva, digamos, nun contexto completamente anómalo, e logo simplemente se deixa ir, de maneira que a resposta inicial da xente non ha lugar, que dicir, todos estamos nunha situación extraordinaria e entendemos que esta é unha medida extraordinaria. O que non se pensaba ningún de nós, nin a poboación en xeral, é que isto iba a ser unha medida verdadeiramente definitiva. Son Carmen Nores Maquieira, presidenta da Asociación A Boa da Sanidade de Cangas. Bueno, pois aquí estamos no terreo que o propietario o Sergas, que era onde se iba a construir un centro de saúde para as dúas parroquias de Aldán e Mais do Ío. É un terreo que mide 2.200 metros cuadrados, é un terreo onde se iba a construir, hai que construir o centro de saúde. Ese centro de saúde, no seu plan funcional, iba a ter unha superficie de 996 metros cuadrados, iba a contar con unha dotación de un médico máis para as dúas parroquias de Aldán e Mais do Ío, iba a contar con unha matrona e iba a contar tamén cun pediatra. É unha parroquia que sempre tuvo e contou con un médico e con unha dotación de enfermería. As formas como que comunicaron o peche total do consultorio foron unhas formas de falta de respeto institucional, según a nosa maneira de ver. Non son formas de decir, de pechar un consultorio ou calquer centro sanitario desa forma. Hai que dar unhas explicacións, hai que ter empatía. Nosotros en Cangas estamos denunciando porque non normalizamos que unha consulta dun médico de familia sexa para 15 días. Non queremos normalizar que para facer unha analítica teñamos que esperar 20 días. Non queremos normalizar que para logo ter unha consulta de especialistas temos que esperar 6 meses.
Para Eliseo, recorrer los escasos 200 metros que separan el centro de salud de su casa es todo un esfuerzo. Desde hace 20 años convive con el estadio más avanzado de silicosis, una enfermedad respiratoria irreversible. Somos a provincia de Ourense con máis silicosos de toda España. Antes eran Asturias e León, que era onde máis, o tema do carbón era o que estaba generando ese problema, e agora pois temos a provincia de Almería, que ali hai mármoles, pois o tema do mármol tamén axuda, sobre todo cando se corta, se non tes unhas precaucións axeitadas, e aquí co tema da pizarra pois tamén estamos vendo que aumentan día a día hasta chegar a que estes últimos anos somos a provincia de España con máis silicosos. E evidentemente a inmensa maioría deles están aquí na comarca de Valdeorras, porque traballan aquí na Lousa e traballaron aquí na Lousa, entón están aquí, bueno, pois tamén teñen que ir a Ourense. Entón, bueno, agora hai unha asociación de silicosos, está pelexando, dende logo nos estamos tratando de colaborar dentro das nosas posibilidades, pois levando iniciativas. Eu de feito levei unha iniciativa recientemente á Diputación para reclamarlle á Xunta de Galicia, para reclamarlle aos Sergas a presencia, polo menos, de un neumólogo. Tampouco pedimos moito máis, pero eles o que piden é un neumólogo aquí en Valdeorras. Óscar es uno de los que espera ya un trasplante de pulmón. Si me da unha pendiente moi grande, empezo o corazón, La vida en Valdeorras está marcada por el polvo, el mismo que da trabajo, también les quita el aliento. Piden un neumólogo en Valdeorras para no tener que desplazarse en una comarca donde las infraestructuras dejan mucho que desear. Estamos pidiendo un médico, un neumólogo que nos dé un seguimiento, porque para facer unha placa e unha espirometría non tenemos que facer 240 km a Ourense. En este caso, la necesidad es que, como comprenderás, estamos en una comarca prácticamente abandonada, sanitariamente, en infraestructuras y demás. La silicosis es una enfermedad complicada, que el desplazarse a Ourense, para personas que están ya con máquinas respiratorias y demás, es una complicación, ¿vale? Entonces surgió más que nada por eso, para que nos pongan aquí un neumólogo que nos den un seguimiento. Mi trabajo es un trabajo muy duro, donde cargas muchos pesos, donde mantienes, digamos, una actividad repetitiva, y me ha causado, pues, entre hernias y protusiones y demás, pues 7 lesiones de ese tipo, por las cargas de trabajo y demás. Y bueno, pues tienes 25 años, que en el trabajo que yo tengo, pues es raro que si no te duele una cosa, te duele otra. Estás cargando pesos totalmente, de 80 a 100 kilos, y moviéndote todo el día y en los mismos movimientos repetitivos de siempre. Tengo pedidos, por ejemplo, rehabilitación en el Hospital Público del Barco de Valdeorras desde agosto del año pasado, o sea, desde agosto del año 24. Y estamos, como bien sabes, en septiembre del 25. O sea, hace más de un año que el médico me ha solicitado rehabilitación. Aquí estoy. Llevo más de 6 meses esperando a la unidad del dolor. Yo, por mis dolencias, tengo que, para poder aguantar el dolor, se me está infiltrando pues unos cócteles de sustancias para que no te duela, y llevo 6 meses esperando que me vuelva a tocar una cita. Te llaman y te la cancelan y no te vuelven no sabes cuándo te van a llamar, pones hojas de reclamaciones que no sirven para nada, porque el problema no se soluciona. Ya no es la experiencia que tenga uno tiene familia, tiene mujer, tiene hijo, y se ve claramente que los plazos son enormes. O sea, yo no entiendo por mi parte, yo no entiendo ni lo entenderé, pero bueno, esto ya son las administraciones. No se puede poner a un político a dirigir un hospital. Hay que poner a un médico, ¿vale? Alguien que entienda de medicina. Porque el gerente de distrito de aquí que tenemos, da igual ir a hablar con él como hablar con cualquier compañero de estos. O sea, te lee un papel que le mandan de Ourense y no sabe interpretarlo, porque es un economista. Pero es un cargo político, lo está puesto ahí, nosotros ahí ya no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Nosotros hablamos con todos los alcaldes, con todos.
Bueno, nos quedan ahí un par de ellos por hablar con ellos, pero hablamos con todos. Yo no sé, porque esto es una causa de salud, no deberían entrar temas políticos, pero ellos piensan que sí. Nosotros hablamos, la primera en hablar además fue la diputada provincial, que es la alcaldesa de Carballeda. Vale, fue la primera a la que nos dirigimos y fue la primera en decirnos que no quería saber nada. Cuando ella es la diputada provincial, es la que más nos podía ayudar, es el concello con más silicosos de la comarca, que tenemos los datos por habitantes. Carballeda es el concello con más silicosos. Y que te diga que no quiere saber de ti no es comprensible. No, yo no lo comprendo. Esto no va de siglas. Si ella piensa que va de siglas, nosotros no somos políticos. No somos Darvos políticos. as gracias, de verdad, de corazón, porque hoxe o que hemos feito, quizás a moita xente por aí lle este dando voltas á cabeza. Queremos un neumólogo para el barco que nos dé un seguimiento diario como cualquier otro especialista. Sabemos y le hemos reconocido en varias reuniones que hemos tenido con la gerencia, Orense Severín y Valdeorras, que si hay que hacer una prueba grande, hay que ir a un hospital grande, porque las máquinas están allí. Ahora, yo por ejemplo estoy en la simple, hay gente que está ya más avanzada. Yo para hacer una placa y una espirometría, que me lleva 10 minutos, no tengo que perder 2 horas y 40 minutos en ir y venir a Orense. No tiene sentido. O sea, no tiene sentido. Aquí estamos abandonados. Teníamos un hospital ready, yo no sé qué está pasando, que cada vez se nos está yendo más. Vale, pois, bueno, como pregunta así final, dende o teu punto de vista, isto é un exercicio hipotético, non? Ou de imaginación, cal crees que é o futuro da sanidade aquí en Galicia concretamente? Mira, o futuro non o podes adivinar. Espero que me equivoque. Espero que me equivoque. A ver, el futuro del hospital, tal como está a día de hoy, el futuro del hospital es muy oscuro. Ahora, como veo, el futuro de la sanidad pública. Y de nuestro hospital. De nuestro hospital comarcal de Valdeorras, pues complicado. Pues yo, si no cambian las políticas que yo creo que no va a ser buena, para esta zona no va a ser buena. La deriva que está tomando el hospital es una deriva fea, mala. Si las cosas no cambian, y no cambian de forma radical, esto va camino en unos cuantos años, no sé en cuántos años, de ser un ambulatorio. Yo, que soy de un sitio pequeño, que si no hubiera tenido esa oportunidad no podría haber sido médico, porque mis padres tenían un bar, trabajé de camarera, tal, he estudiado siempre en un cole pequeñito, he ido a la universidad pública, lo he podido hacer por cómo está el sistema, a lo mejor no lo hubiese podido hacer. No, y entonces creo que es algo muy bueno que tenemos y que entre todos tenemos que luchar muchísimo para no perderlo. Entonces, para mí, defender la sanidad pública hasta el final, y que el miedo que me da, que creo que algunos, yo soy ni de un partido ni de otro, para nada me quiero meter, porque a día de hoy, ojalá, necesitamos buenos políticos, me dan igual los colores, pero políticos y de vocación de políticos, igual que se necesita vocación para ser médico, creo que para ser político tienes también que tener vocación, ¿no? Y mirar por el bien del pueblo, ¿no? He podido disfrutar y beneficiarme de ese sistema y quiero que la gente tenga igualdad de oportunidades, tanto en la atención sanitaria como en la educación. Para mí es lo más importante, las dos cosas, y lo veo en peligro a día de hoy, lo veo en peligro.